Aquí vemos el gráfico de la representación de LM. Básicamente fue todo lo que vinimos hablando anteriormente y vimos en la ecuación o en la determinación algebraica. En la ordenada al origen vamos a tener la tasa de interés y en la abscisa vamos a tener el nivel de renta. LM tiene pendiente positiva porque hay una relación directa a lo largo de la curva entre nivel de renta y tasa de interés, que venía dado por el equilibrio en el mercado monetario, ya que la oferta, al ser fija a lo largo de toda LM, cualquier aumento que se produzca en la tasa de interés, en el nivel de la renta, tiene que ser correspondido con un aumento de la tasa de interés de tal magnitud que la demanda de saldos reales siga coincidiendo con la oferta monetaria que nosotros habíamos definido anteriormente. La pendiente, que es positiva, dependerá de las dos sensibilidades que habíamos visto anteriormente que afectan a la demanda de saldos reales. En la siguiente diapositiva, que define la pendiente de la LM, es lo que vimos anteriormente dentro del gráfico que estuvimos explicando. Ahora sí vamos a hablar de la posición de la curva LM, o sea, si la LM es más horizontal, más inclinada y de qué depende las distintas posiciones que asuma. Básicamente, como toda ecuación que habíamos visto, va a depender de la pendiente. Y la pendiente en este caso está determinada por dos variables que vimos en la parte anterior, que eran la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto primero a la renta y con respecto a la tasa de interés. Cuanto mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés, que nosotros representábamos con la letra B, cuanto mayor sea B, más horizontal va a ser la LM. Y o cuando menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto a la renta, que nosotros lo habíamos representado con la letra K. Cuando se den cualquiera de estas dos cosas o las dos en forma simultánea, en ese nivel, la LM será más horizontal. ¿Y qué significa que la LM sea más horizontal? Podemos interpretarlo de dos maneras diferentes. Que pequeños cambios en la tasa de interés provoquen grandes cambios en el nivel de la renta, o que se necesiten grandes cambios en el nivel de la renta para poder obtener pequeños cambios en la tasa de interés. La situación extrema en cuanto al horizontal que puede ser la LM está dado o se lo conoce como el caso keynesiano extremo o de trampa de liquidez, en el cual la LM es totalmente horizontal. Es así, ¿por qué? Porque la sensibilidad de la demanda monetaria a la tasa de interés es infinita, o sea, B es infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que pequeños cambios en la tasa de interés hacen que se produzcan grandes cambios en el nivel de la renta o de gran magnitud. Pero, volviendo un poco a la definición de demanda de saldos reales, lo que quiere decir básicamente la trampa de liquidez es que la tasa de interés es tan pero tan baja que la gente no quiere tener activo financiero en su poder y solamente quiere quedarse con saldos líquidos, o sea, con demanda de dinero. Por lo tanto, cualquier operación que intente hacer el Banco Central de aumentar la cantidad de dinero para que tenga algún efecto en la tasa de interés, el mismo va a ser nulo, ya que la gente va a quedarse con todo ese aumento de la cantidad de dinero y no va a dedicar nada a comprar activos financieros que pueden llegar a afectar la tasa de interés. Así como habías dicho que la LM era más horizontal, ahora vamos a hablar cuando la LM es más vertical, o sea, más inclinada o más empinada. Y eso sucede cuando se producen los casos contrarios o variaciones en sentido contrario de las sensibilidades. En este caso es cuanto menor sea
la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés y mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto al nivel de la renta, más vertical va a ser el EM. Entonces, eso quiere decir de que, interpretando de dos maneras diferentes, grandes cambios en el nivel de tasa de interés van a producir pequeños cambios en el nivel de la renta, o pequeños cambios en el nivel de la renta producirán grandes cambios en la tasa de interés. Y eso es interesante para ver cómo se puede manipular la interacción que hay entre el mercado monetario y el mercado de bienes, que es lo que vamos a ver a continuación. El caso extremo de LM totalmente vertical se lo conoce como el caso clásico extremo, en el cual la demanda de dinero no depende de la tasa de interés, o sea, LM totalmente inelástica. ¿Qué quiere decir que la demanda de dinero no depende de la tasa de interés? Que la sensibilidad, o sea, B, en este caso va a ser igual a 0. Cuando B es igual a 0, la demanda de saldos reales solamente depende de la demanda transaccional, o sea, depende del nivel de renta. La gente demanda dinero por motivos transaccionales, no por motivos especulativos como lo definía Keynes. Este es el caso clásico extremo. Cuando se produce esta situación, el caso clásico extremo, que no depende de la tasa de interés, lo que podemos ver es que no hay interrelación entre el mercado monetario y el mercado de bienes, ya que lo que interrelaciona a los dos mercados es la tasa de interés. Como en el mercado monetario no depende de la tasa de interés, las políticas monetarias que se tomen no van a ser eficaces y no van a afectar directamente al mercado de bienes. Ahora veamos, ¿por qué puede desplazarse la curva LM? Básicamente nosotros cuando definimos la LM la habíamos definido a partir de la relación entre cambios en la curva de demanda monetaria por variaciones en el nivel de la renta. Ahora, los desplazamientos que se pueden producir en LM sin que ello sea intervenido por variación en el nivel de la renta se da por cambios en la cantidad de dinero. Esos cambios en la cantidad de dinero surgen de operaciones de mercado abierto que vimos anteriormente a lo largo de la unidad y que fue explicado por los otros profesores de teoría, que se conocen, repito, como operaciones de mercado abierto, donde el Banco Central puede aumentar o disminuir la cantidad de dinero. Cuando nosotros definimos la oferta monetaria real, el Banco Central puede afectar M aumentándolo o disminuyendo de acuerdo a qué tipo de operaciones de mercado abierto sea, si sea la compra de bonos o sea la venta de bonos en el mercado para poder influenciarlos. Cuando realiza una de estas operaciones van a tener impacto sobre el EM. Si es un aumento de la cantidad de dinero, lo que produce un desplazamiento a la derecha del EM. Si es una reducción en la cantidad de dinero, el EM se va a desplazar hacia la izquierda. Repetimos, aumento en la cantidad de dinero desplaza el EM hacia la derecha, reducciones en la cantidad de dinero desplaza el EM hacia la izquierda. Lo que podemos ver, si es en forma gráfica, tratando de definir lo que fue el cuadro S anterior, si nosotros graficamos el equilibrio de mercado monetario, y a partir de ahí el EM, nosotros tenemos una situación inicial de cantidad de dinero de oferta monetaria para una curva de demanda monetaria. Eso es un punto que nos permite graficar el EM, siempre respetando poner cuáles son cada uno de los conceptos. Acá tenemos cantidad de dinero y acá tenemos nivel de producción. Cuando se produce en este equilibrio, lo que tenemos es para un nivel de tasa de interés inicial y un nivel de renta de equilibrio.
Cuando aumenta la cantidad de dinero por una operación de mercado abierto, o sea, cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, hacia un nuevo punto, y al nivel, ¿sí?, el efecto final va a ser una reducción de tasa de interés. Eso produce un desplazamiento de LM hacia la derecha para mantener el equilibrio. Volvamos a lo que estábamos viendo anteriormente. Ese es el equilibrio que nosotros graficamos, o la nueva situación de equilibrio, donde LM se desplaza hacia la derecha. Sigamos viendo un poco el gráfico. Ahora sí vamos a entrar al equilibrio en forma algebraica, donde empezamos a ver los dos modelos, o sea, donde vemos IS, que se vio anteriormente el equilibrio en mercado de bienes, y LM, que es el equilibrio en el mercado monetario. Repasando un poco, el equilibrio en el mercado de bienes, producción es igual a demanda, y la demanda, el consumo depende del ingreso disponible, la inversión depende de dos variables, de la renta y de la tasa de interés, y el gasto público. Hacemos la aclaración de que seguimos hablando de que la economía es cerrada, es decir, que no tiene relaciones con el resto del mundo. Por eso omitimos de hablar de exportaciones e importaciones en este punto. Y LM, que es lo que vimos anteriormente, es el equilibrio en el mercado monetario, en donde la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria. Y la demanda depende de la renta y de la tasa de interés. La oferta monetaria es fijada por el Banco Central y el supuesto que hacemos, de vuelta, que el nivel de precios es constante, o sea que P es igual a 1. Podemos poner o dejarla en la función. El equilibrio va a ser en aquel punto donde IS sea igual a LM. En forma gráfica, IS en todos sus puntos, ¿sí?, tiene pendiente negativa. LM en todos sus puntos, el equilibrio en el mercado monetario, tiene pendiente positiva. Existe un punto y solo un punto en el cual se cruzan las dos curvas y se define un nivel de tasa de interés y de nivel de producción que hace que los dos mercados se encuentren en equilibrio en el mismo momento. O sea que el nivel de renta y el nivel de tasa de interés que logra el equilibrio en IS es el mismo nivel de renta y de tasa de interés que logra el equilibrio en LM en forma simultánea. Esto es muy importante para poder saber y para poder determinar qué interacciones hay entre los dos mercados y cómo, antes cuando hablábamos de IS hablábamos solamente de política fiscal, cuando hablamos de LM hablábamos solamente de política monetaria, y ahora para adelante lo que vamos a ver es que la decisión que se tome, ya sea de política fiscal o monetaria, no solamente va a afectar a un mercado, sino que va a afectar a los dos mercados. Por eso es muy importante, cuando se tomen este tipo de decisiones, cuando los gobiernos o el Banco Central analizan tomar este tipo de decisiones, ver el efecto que puede tener en el otro mercado que se está analizando. Acá es una aclaración que quiero hacer para volver antes de seguir con IS-LM. Nosotros habíamos dicho que sobre LM todos los puntos eran desequilibrio, por ende todos los puntos que están por fuera del LM son situaciones de desequilibrio en el mercado monetario. Los que están por arriba del LM son situaciones en que la oferta monetaria es superior a la demanda. Los que están por debajo, la demanda monetaria es superior a la oferta. ¿Por qué decimos esto? Porque, grábense, la variable en ajuste que va a retornar al equilibrio en el mercado monetario siempre va a ser la tasa de interés. Por lo tanto, en estos puntos, para volver al equilibrio, la tasa de interés debe bajar, y en estos puntos, para volver al equilibrio, la tasa de interés debe subir. Entonces, en resumen, punto por encima de LM, exceso de oferta monetaria, punto por debajo, exceso de demanda. Cuando hay exceso de oferta, la tasa de interés va a tener que bajar. Cuando hay exceso de demanda, la tasa de interés tiene que subir para retornar al equilibrio en el mercado monetario.